3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me, y hoy tengo el placer de estar con la psicóloga Claudia Nicolasa, que nos va a acompañar en un episodio que tanto si tienes relaciones como si planteas tener una relación tanto de pareja como de sentimental, puede ser muy interesante y te puede ayudar tanto a conocerte a ti mismo como a conocer a las personas con las que interactúas. Así que, sin más dilación, quiero dar las gracias a Claudia por acompañarnos hoy aquí en Emotion. Muchísimas gracias, Claudia. A ti, está siendo muy divertido. Está siendo muy divertido y de hecho vamos a aprovechar porque todo lo que vamos a hablar hoy, si te parece interesante, muy pronto lo vas a encontrar en el próximo libro Ujú. de Claudia, que se llama La psicología De de, las la de tentaciones. las tentaciones. Así es. Eso es, suena muy interesante y de hecho hoy vamos a hablar de atracción, vamos a hablar de enamoramientos, de sesgos psicológicos, del apego, de cómo nos influyen nuestros padres, de infieles y celosos, Ujú. bueno, temas que son muy interesantes. Y antes de comenzar, te quiero dar una vez más las gracias porque me consta que eres una persona muy ocupada, aparte de psicóloga, eres empresaria, Ujú. estás en distintos proyectos, también estás a caballo entre Andorra Y Madrid. y Ujú. Madrid. Y bueno, pues ha costado un montón encontrar este día, así que una vez más, muchísimas gracias, Claudia. Vamos a aprovecharlo. Vamos a darle caña. Bueno, he visto que en tu libro hablas sobre la atracción y me ha gustado una cosita que has comentado antes de que encendiéramos los micrófonos, en el que has explicado que el- las relaciones son como un embudo. Ujú. ¿Podrías explicar un poquito qué significa de que las atracciones o las relaciones, perdón, son como un embudo? Claro. Me gusta utilizar la forma del embudo porque, bueno, al final un embudo comienza siendo muy ancho y se va estrechando hasta que pasa menos de lo que entró, ¿no? Y las relaciones de pareja son un poco similares. Es decir, a ti te puede atraer físicamente muchas personas, ¿no? Ujú, Pero de esas personas que te atraen y que te llegan a gustar, ¿por qué te enamoras de la que te enamoras? ¿Y por qué empiezas una relación con esa persona y no con las demás, ¿no? ujú. Creo que es una pregunta que no sé si la gente se hace, ¿no? De por qué me he enamorado de esta persona y no de otra, si ambas me pueden gustar, ¿no? ¿Qué me ha llevado ahí? Entonces, en este libro se explica a través de este embudo qué es lo que va haciendo que una persona vaya pasando a las siguientes fases o no pase, ¿no? Entonces, al comienzo del embudo está esta parte de atracción, ¿no? Muchas personas nos van a atraer, pero no todas van a pasar al siguiente nivel del embudo, ¿no? En ese segundo nivel del embudo estarían factores más contextuales, es decir, por ejemplo, compartir ubicación geográfica, el momento de tu vida en el que te encuentres, la activación emocional que tengas. Ahí entran muchos factores que van a hacer que esas personas que te traigan pasen a la siguiente fase o no del embudo. Y después de esa fase del embudo entraría lo que son los factores más mmm, inconscientes a la hora de enamorarnos y elegir pareja. Y ahí está la tercera fase del embudo. Y ya la cuarta sería el funcionamiento en pareja, que al final no conocemos a alguien realmente hasta que no tenemos una relación con esa persona. Y sería ya esa fase final del embudo que determina si esa persona pasa o no. Wow, es muy interesante. Ujú. De hecho, tengo muchas ganas de ir paso a paso siguiendo pues estas estructuras. Y digamos que para empezar, la primera sería, creo que la atracción, ¿verdad? Ujú. ¿Podrías explicarnos qué es la atracción? Pues aquí es importante distinguir entre lo que es atracción y lo que es belleza. Ujú, No es lo mismo ser atractivo que ser guapo, ujú, ¿vale? Que alguien se considere guapo, bello, estético, elegante, exitoso, lo que sea, depende un poco más de factores culturales, ¿no? Un poco pues de lo que esté de moda en el momento, de, bueno, pues más algo cultural, ¿no? Pero lo que es el atractivo como tal es algo que trasciende de sociedades, de culturas, de épocas, de todas las personas. Todos nacemos con un cerebro configurado para buscar determinados elementos en las demás personas. Y entonces el atractivo, en realidad, es tu cerebro comunicándote que esa persona es adecuada para ti, ¿vale? Realmente esto es un proceso que toma como unos 5 segundos. Tú ves a una persona y tu cerebro
ha realizado una cantidad de evaluaciones y de análisis sin que tú lo sepas, ¿Automáticas? ¿No? automáticos, sí, inconscientes, y te emite la respuesta de me gusta o no me gusta. Pero no te dice por qué. Simplemente tú llegas y te recibes un mensaje de me gusta o no me gusta. Y en ese proceso es lo que ha pues, analizado estos elementos atractivos que son instintivos, que todos tenemos. Y eso sería la atracción. Y eso sería, digamos, la capa más superficial, ¿no? Porque luego vemos que hay personas que a lo mejor que no nos atraen de primeras, Ujú. pero de repente generan esa atracción. Y hay personas que nos atraen de primeras, pero a lo mejor abren la boca y de repente es como, wow, acabas de ponerte 10 capas extra, ¿no? Ujú. Entonces, ¿en qué punto conseguimos o se percibe o explica la psicología que una persona avance una capa o que una persona nos genere ese rechazo? ¿Cómo funciona todo eso? Como te digo, estos elementos de atracción Ujú. físicos y también algunos de personalidad son universales, ¿vale? Y esto es como que nos entra por los ojos. Obviamente, esas personas, digamos que han entrado en tu embudo, ¿no? Los que te parecen Ujú. atractivos. Y luego ya, como tú bien dices, pues cuando ya conoces a la persona, ya estamos en esa segunda fase del embudo. Y ahí entra lo que se llama la similitud, ¿vale? Y esto Ujú. responde a una pregunta que muchas veces la gente se plantea, que es la de si los polos opuestos se atraen o no. Y la respuesta es que sí que se atraen, pero lo que se ve es que no suelen terminar en una relación consolidada que funcione, sino que las personas que son similares, que tienen similitud, son las que sí perduran y que sí se afianzan en relación. Entonces, la respuesta a tu pregunta es si se da o no esta similitud en valores, en forma de vida, en ideología, en experiencias personales. Eso es lo que hace que realmente una persona que te atraiga pase al siguiente nivel o no. Ujú. Em, y te quiero preguntar, ¿puede ser que haya personas que sientan como atracción hacia muchísimas personas y haya personas que sientan atracción hacia muy poquitas? Claro, ahí ya estaríamos entrando con factores personales de tu predisposición Ujú. también. ¿Y qué influye en todo eso? Pues al igual que tú estás más abierto o menos abierto, por ejemplo, a socializar y quedar con amigos Ujú. en diferentes momentos de tu vida, pues lo mismo ocurre aquí. Interesante. ¿Y Ujú. eso pasaría por personas extrovertidas, introvertidas? ¿Cómo es una persona extrovertida? ¿Se nace, se hace? ¿Es algo genético? ¿Es algo epigenético? ¿Es algo que influye del entorno? ¿Una persona introvertida puede ser extrovertida? ¿Podrías responder un poquito a todo esto? Sí, la extroversión, bueno, la extraversión, que es como técnicamente se dice, aunque en Ujú. general la gente dice extrovertido, y la introversión es un rasgo de personalidad que es biológico, es genético. O sea, digamos que la personalidad tiene dos dimensiones, el temperamento, que es con lo que tú naces, Ujú. y luego está el carácter, que es lo que tú vas formando en base a experiencias, aprendizajes, etcétera. Y la extraversión y la introversión es uno de estos rasgos con los que tú naces. Entonces, la gente suele asociar extraversión e introversión a si eres sociable o eres tímido. Es verdad que generalmente si eres extravertido suele ser sociable y si eres introvertido te lleva a ser tímido, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Yo, por ejemplo, no soy una persona tímida, pero soy introvertida, Ujú. ¿vale? Realmente este rasgo de la personalidad tiene más que ver con cómo de activado está tu cerebro de normal. Es decir, em, si mi cerebro tiene un umbral de activación bastante bajo, eso va a hacer que cualquier estímulo que venga me va a sobrepasar, ¿vale? Entonces, una persona introvertida, lo que le sucede es que ya está su cerebro como muy estimulado. Por tanto, muchos ruidos, luces, personas, muchos estímulos le sobrepasan. En cambio, una persona extravertida tiene su umbral más bajo. Por tanto, no solamente no le sobrepasan los estímulos, sino que los necesita para activarse. Y por eso pues, les gusta más salir fuera, estar con gente, recibir estimulación. Eso es, en realidad, Ujú. lo que es ser introvertido o extravertido. Ahora, te quiero preguntar porque um, hay personas que son conscientes de que sienten atracción sobre personas que dicen, es que es un idiota, es una persona que realmente no soporto, pero me atrae un montón. O sea, ¿por qué sucede esto? Claro, ahí estamos hablando de esa primera fase del embudo. Ujú.
tú notas que tu cerebro te dice, esta persona es atractiva, ¿no? Cumple con estos rasgos de atractivo biológicos que busca el cerebro. Pero luego está tu parte racional que dice, pero es que no encajamos. Entonces es la gente que se queda en esta primera parte del embudo, ¿no? Se queda ahí. Sí, pero hay gente que creo que, de hecho, hay perfiles que, aunque, como tú dices, generan ese rechazo, aún así hay personas que no pueden evitar esa atracción. Es como, igual que las polillas saben que cuando se acercan a ciertos elementos eléctricos pueden sufrir, o sea, Ujú. se pueden quemar. Hay personas que, pese a que no saben que esa persona les genera rechazo, les hace sufrir, no pueden evitar seguir recibiendo esos impactos. ¿Por qué sucede eso? Vale, es que esto es distinto. Ah, Vale, vale. vale. Una cosa es que te genera alguien rechazo y otra que te haga sufrir. Ujú. Cuando alguien te genera rechazo, yo te entiendo que no te gusta esa persona. Es como, menudo gilipollas, no lo quiero tener delante, ¿no? Otra cosa es, esta persona no me conviene, es malo o lo que sea, pero aún así me gusta. Entiendo que tú hablas más de este caso, ¿no? Exacto, en ese caso. Vale. Bueno, para empezar, uno de estos elementos de atractivo que son biológicos, instintivos, en lo referente a la personalidad, es el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo es un rasgo de personalidad que, bueno, al final todos los rasgos de personalidad los tenemos todos, solo que en mayor o menor grado, ¿no? Ujú. Em, ¿No somos más conscientes o menos conscientes de ello? También. Pero bueno, al final es como todos tenemos como unos mandos, ¿no? Dentro de Ujú. nosotros y cada uno lo tiene un volumen más alto o más bajo. Entonces, pues en el volumen más alto estaría un trastorno de personalidad narcisista, ¿vale? Ujú. Pero bueno, el narcisismo es básicamente pues considerar que eres superior a los demás. Muy sencillamente es eso. Entonces, pues como te sientes superior a los demás, crees que mereces más. ¿Pero de alguna forma tangible o de intangible? Porque habrá personas que, imagínate, sean buenos empresarios o sean buenos deportistas y digan, oye, pues yo me siento superior a otras personas que no son buenos deportistas. O me siento superior a otras personas que no son buenos empresarios. O me siento superior a personas que no dan tanto a los demás. ¿Eso Ujú. sería narcisismo también? O en el momento que... no, es que te lo digo desde el desconocimiento. Eso le pasa a muchas personas que dicen, ostras, pero yo me siento muy valioso en este área o me siento, Ajá. ¿no? Y tienen miedo como de ser narcisistas, pero al final el narcisismo se observa mucho en la interacción con las personas, ¿no? Yo puedo decir, ostras, pues soy una persona más productiva que la media, ¿no? Ujú. Lo cual, pues bueno, pues puede ser una realidad o no. Pero otra cosa es que luego yo, cuando me dirijo a las personas, las trato de una manera poco Condescendiente. Sí. empática, sí, sin tener en cuenta sentimientos, hablando mucho de mí, por ejemplo, buscando mucha atención, mucho refuerzo. Se detecta más en la interacción con las personas. ¿Cómo podemos detectar a personas narcisistas? Porque eh, visto así, ¿no? Pues parece muy claro, pero Ujú. creo que está más presente de lo que parece o lo que sea. O puede ser que haya personas que podamos ser narcisistas y no lo sabemos. O sea, cómo funciona todo esto? Pues por ejemplo, imagínate que yo hubiera venido aquí, ¿vale? Ujú. Y me hubiera puesto a hablarte de mí y a contarte cosas de mí. Y me voy. Y tú te quedas como, no me ha preguntado en ningún momento que qué tal estoy, ni nada de mí. No se ha enterado de que le he hecho una pregunta o que le he dicho algo, no se ha acordado de nada, ¿no? O sea, se ve mucho que el narcisista tiene la atención puesta hacia sí mismo. Muchas comprobaciones físicas, por ejemplo, también. Interrumpir, también. O sea, digamos, un narcisista sería una persona con la que hablas y te das cuenta de que no te está escuchando, solo está pensando qué te va a contar. También, sí, sería una de las maneras de identificarla. O Ujú. que se está mirando constantemente en el espejo, o que habla únicamente de sí mismo. Ujú, eso es. Ujú. Y una persona, por ejemplo, que esté obsesionada con su cuerpo, también sería un narcisista, una persona que esté todo el tiempo en el gimnasio y cuidando su dieta y todo eso. Puede que sí o puede que no. Por eso te pregunto, porque desde el desconocimiento es algo que es muy curioso. ¿Cómo se trataría una persona narcisista? Una persona que diga, wow, acabo de escuchar este podcast con Claudia y me he reconocido, me doy cuenta de que, jope, me cuesta mucho escuchar o me cuesta no estar pendiente, prestar atención a los demás. Es que me parecen muy aburridos, lo mío es más interesante. ¿Cómo, cómo trata la psicología a estas personas? Pues me hace gracia que preguntes esto porque
Tuve Ujú. recientemente una conversación con unos amigos que estaban muy preocupados de ser narcisistas Ujú, y bueno, estos amigos van a terapia con dos psicólogos de mi equipo ujú. y les preguntaron, oye, ¿yo soy narcisista? Y ambos recibieron como respuesta, si fuera narcisista no estarías viendo terapia, porque un narcisista nunca va a pensar que él hace algo malo. En todo caso, va a pensar que los demás tienen que ir a terapia, pero no él. Entonces, si una persona se ha identificado con esto y se ha preocupado, probablemente no sea narcisista. Interesante. En cambio, un narcisista diría, ah, no, pues yo eso no, yo siempre escucho y yo siempre lo hago bien. Anda. Ujú. No encuentra defectos en sí mismo. Tiende a culpar a los demás. También puede ser un perfil más de víctima. Claro, el narcisista es súper victimista. Todo le pasa a él, ¿no? Claro, todos los problemas es por culpa de los demás. O sea, tú piensas, si tú te concibes como superior y crees que mereces más, siempre vas a interpretar que te están dando menos. Entonces siempre vas a encontrar fallos en los demás. Interesante. O sea, Ujú. digamos que hilamos un perfil victimista con una persona narcisista. Sí, sin duda. Interesante. Sí, 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 sí. Es que, claro, tú me haces muchas preguntas, pero hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de narcisistas. ¿Sabes? Un narcisista no siempre se va a presentar como soy un dios, soy el mejor. A veces un narcisista se va a presentar como una persona que lo que intenta es, pues, mostrar debilidad, queja, sufrimiento para que le des atención, le hagas caso, le digas lo pobrecita que es, lo bien que le debería ir, lo que se merece. Hay muchos tipos de narcisismo. Entonces es complicado decirte cómo se comporta un narcisista porque es que hay muchos tipos de narcisismo. Vale, pero me parece muy buena esta puntualización porque yo estaba entendiendo que un narcisista era una persona como muy ególatra Ujú. desde la superioridad, no solo desde el querer recibir atención. Am, ¿Puede ser que un narcisista puede ser una persona que en su infancia haya recibido poca atención y quiera compensarlo a toda costa, o que haya recibido atención únicamente cuando ha llorado, o que haya recibido atención únicamente cuando ha repetido ciertas conductas y quiera repetirlas un poco de forma automática, inconsciente? Es que esto no es tan ABC. Es decir, Ujú, una persona puede desarrollar un alto narcisismo quizás porque siempre que había problemas en el colegio o en casa o lo que sea, sus padres le decían, no, tú lo has hecho todo bien, la culpa la tiene el profe, o la culpa la tiene el otro niño, nunca le han puesto límites, nunca le han castigado, ¿no? Entonces puede ser que desarrolle un ego desmedido. O ujú. puede ser lo contrario, puede ser unos padres muy distantes que no han ayudado, que no han estado ahí, entonces al final lo que se desarrolla es un va. A mí no me hace falta la ayuda de nadie, no me hace falta nadie, así que me construyo como un autoamor, ¿no? Y un autocuidado muy grande. Hay muchos tipos de narcisismo. Perfecto, Sí, pues sí. muchísimas gracias por la aclaración. Pero el tema es que, volviendo un poco a por qué ha surgido esto, es un rasgo que resulta muy atractivo. Nos Mm. llama más la atención las personas así. Sí, porque al final, primero, una persona narcisista, sobre todo un narcisista tipo seguro de sí mismo, Ujú, em, bueno, se muestra muy seguro de sí mismo y eso pues resulta atractivo, ¿no? No muestra como esa necesidad que algunas personas pueden mostrar cuando están quedando con alguien y eso ya sabemos pues que nos hace valorar más al otro, ¿no? No te muestra como esa urgencia de tenerte, ¿no? Entonces resulta atractivo. También las personas narcisistas son muy embaucadoras ujú. cuando empiezas a salir con ellos, porque tú piensas que al final un narcisista cuando está en pareja no está en pareja por la otra persona, está en pareja por sí mismo. Wow. Claro. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a salir contigo y yo Sí. soy narcisista, lo que voy a hacer es ser maravillosa contigo, no tener jamás errores, no hacer nada malo ni nada negativo, porque me estoy evaluando a mí mismo a través de la relación. Entonces, como, ¡buah! Mira qué perfecta soy, qué perfecta novia soy, que lo hago todo ideal. ¿Mm? Pero está bien, ¿no? Pero no lo hago por ti. Ujú. O sea, Claro, estamos observando el desde dónde, ¿no? exacto. Que Yo sí. no te doy flores porque te quiera contentar o te quiera cuidar. Lo hago porque me siento muy bien yo y muy guay dándote Ujú. flores. Y si encima lo enseñas a la gente y la gente ve lo buena novia que soy, pues ya, perfecto. O sea, que es hacer cosas como de cara a la galería. Sí, para alimentarse a uno mismo. Perfecto. Pues, jope, súper interesante todo. Es que da para un podcast entero esto, la verdad. Pues mira, si hay interés,
Me traigo a Claudia otro día y le hago preguntas de narcisismo y estos temas tan salseros que a Salseros. todos nos interesa, Ujú, porque a todos nos interesa, yo creo que a todos, el tema este de relaciones, el tema este de atracción, del amor, de la infidelidad, de la monogamia, todas estas cositas que tengo por aquí apuntadas, nos parecen súper interesantes. Y ahora quiero aprovecharme un poquito de ti, Claudia, y que nos digas cómo podemos acercarnos a una persona o cómo una persona nos puede conquistar. Porque al final, igual que tú estás diciendo, pues mira, hay cosas que son innatas, ujú, perdón, hay cosas que no son natas, que son vienen un poco en nuestro ADN, que en plan nuestra fisonomía, nuestros rasgos, ¿no? Un poco, pues como olemos incluso, todas esas cosas, que eso nos atrae o nos alejan de las personas. Supongo que habrá cosas como el tipo de ropa, los peinados, a la hora de comunicar, todo eso que también nos hará acercarnos o alejarnos de las personas. ujú. Evidentemente, puntualizarás que dependiendo de la persona habrá pues un montón de características distintas, pero hay pautas en común que nos hacen que una persona nos atraiga nos genere rechazo. Ujú, sí, por ejemplo, la personalidad, además de esto que te he mencionado del narcisismo, Ujú, aunque suene un poco incoherente, algo que resulta muy atractivo, todo eso te estoy hablando de en base a estudios científicos, ujú, etcétera, ¿vale? Es el altruismo. Por ejemplo, se hizo un experimento, bueno, se han hecho muchos, pero uno que menciono en el libro, se le enseña a un grupo de personas una imagen de la misma persona, con el mismo ujú. atractivo, haciendo una obra buena o una obra mala. Y se veía como inconscientemente la gente, sin saber por qué, puntuaba como más atractiva la persona que estaba pues ayudando a otra, por ejemplo. Entonces el altruismo es uno de estos rasgos que de manera innata nos resultan atractivos en alguien. Porque al final tú cuando buscas una pareja, tenemos grabado por evolución, etcétera, que al final una pareja es como un equipo, ¿no? Como una empresa, una asociación, un núcleo que tenemos que ayudarnos y cuidar de unas crías. Entonces el altruismo es un rasgo que se busca, ¿no? Igual que, por ejemplo, la inteligencia. Es un rasgo que también es muy atractivo porque a nivel evolucionista indica que es una persona que en un entorno hostil, como era el de la época de las cavernas, Ujú. una persona inteligente iba a encontrar más soluciones. Y eso era muy importante en ese momento. Hoy en día también es importante ser inteligente, pero bueno, no tenemos todos los días que pensar cómo sobrevivir, ¿no? Si tú acabas en una isla desierta con un grupo de personas, pues ahí se va a notar mucho quién es inteligente y quién no. Entonces, bueno, acompañado de esta inteligencia, pues también está el humor, ¿no? Esto también es muy de trucos de ligar de TikTok, ¿no? Lo del humor, de hazla reír, pero el humor al final es un síntoma de inteligencia. Entonces, O sea, funciona el humor para ligar. sí, pero un humor inteligente. Vale, o sea, chicos, importante no hacer chistes sin gracia, ¿no? Aunque a mí me encantan los chistes malos, pero eso ya no es innato, eso ya es por mis problemas. Vale, bueno, pues ya sabéis, chicos, para Claudia, chistes malos, por favor. Cuanto más malo, mejor. Perfecto. Vale, pues oye, pues muy interesante. Ujú. O sea que nos atraen las personas que... Altruistas, inteligentes y con humor. y con humor. Y narcisistas. Y narcisistas, madre Sí. mía. Y luego también, volviendo a lo que te comentaba antes de la similitud, Ujú, em, los que pasan un poco a esta fase del embudo es los que percibimos como similares, como familiares. O sea, al final tenemos un cerebro que es un poco neofóbico, que, o sea, nuestro cerebro siempre prefiere lo malo a lo desconocido, porque lo conocido ya lo tiene como aprendido y asume que es lo seguro, ¿no? La zona de confort. ujú, Entonces, nuestro cerebro, cuando conocemos a alguien y detectamos en esa persona algo que nos resulta familiar, conocido, que ya manejamos, ujú. eso hace que nos sintamos cómodos con ella y nos atraiga. Y de ahí también pues la importancia de la similitud. Por eso hay personas que cuando conocen a alguna instintivamente pues mienten o intentan pensar de una manera similar, con mismas ideologías, mismos gustos, adoptan sus hobbies, se incorporan a su rutina y su vida. Interesante. Sí. O sea que, digamos, ¿esto sería algo inconsciente o inconsciente? Hombre, hay personas muy maquiavélicas que cuando conocen a alguien se la estudian y se adaptan, ¿no? Pero por lo general, o sea, No, me refiero que nos atraiga a alguien. es algo inconsciente Es eso. inconsciente, ¿no? O sea, por Sí. ejemplo, algo que recuerdo haber leído a Robert Greene en Leyes de la Naturaleza Humana, y el hombre decía que, por ejemplo, ah, una persona que su padre, por ejemplo, haya sido una mujer que su padre haya estado ausente, Ujú.
valora la ausencia como algo sexy. Es una manera un poco reduccionista de decirlo. Uy, perdón, micro. Pero no es que lo veas sexy, pero ahora vamos, si quieres, a entrar un poco en rollos psicoanalistas, psicodinámicos. Pero sí, todo lo que nos resulta familiar, similar, conocido, Ujú. nos suele atraer. De hecho, lo que se ha visto es que, claro, hay personas que hacen lo contrario, pero esas personas suelen ser personas con muy baja autoestima. Las personas que tienen baja autoestima y baja autoaceptación suelen buscar más personas que son lo contrario a ellos, lo cual no suele funcionar. Bueno, mira, yo quiero poner mi caso, ¿vale? Vamos a ver, para que sea tangible, la persona que esté escuchando esto, Ujú. pues pueda tener un mapa visual, ¿no? Am, yo, por ejemplo, sí que he visto en casa, ah, pues cosas que me parecen que son las que sostienen una relación, ¿vale? Mis padres, por suerte, llevan, pues, una vida juntos, ¿vale? O sea, llevan una vida juntos y demás, o sea, no sé, si llevan ya cerca de 40 años juntos, o sea, que es una pasada. Ujú. Y claro, yo he visto que las características un poco que se sostienen es que, por ejemplo, mi padre es disciplinado, mi padre es trabajador, mi padre es ordenado, mi padre es pues, generoso y pues mi madre, como has dicho antes, ¿no? Es altruista, ¿no? Es más bondadosa, trata de ayudar un poco a los demás. Y a mí, pues esas características son un poco las que me hacen generar atracción hacia alguien, ¿no? Si yo veo a alguien que es disciplinado, que es bondadoso y que es ordenado, pues me genera como atracción. ¿Eso es por mi familia? ¿O es un poco por lo que tú has dicho de que es algo mm, que nos viene ya por genética? Pueden ser ambas cosas. Ujú, Ujú. De todos modos, esto de que solemos buscar de nuestros padres en las parejas no suele hacer referencia a elementos tan obvios como mi padre disciplinado. ujú, Hablaríamos más de elementos emocionales o relacionales. Imagínate, por ejemplo, que tu madre am, hubiera sido una madre un poco distante, un poco fría, ujú, etcétera, ujú. en la manera de, bueno, pues de relacionarse contigo, con tu padre, etcétera. Eso no es un rasgo tan obvio como su personalidad de ser altruista, etcétera. Eso sería más el elemento que tú inconscientemente buscarías en tu pareja y no tanto como tal la personalidad. Por eso muchas veces la gente suele decir, esto es mentira, que voy a buscar a una pareja que se parezca a mi madre, no se parecen en nada. Claro, pero es que no estamos hablando de algo físico o algo súper evidente, estamos hablando de algunas dinámicas emocionales que te recuerden a lo que tenías en casa. Que lo has visto como familiar y como algo que con lo que te has criado, pero ni siquiera sabes que existía, ¿no? Claro, Qué eso interesante. es. Ujú. Bueno, has hablado antes dentro de los enamoramientos. Los enamoramientos es algo que hemos dicho que es algo automático, sucede, se crea, ¿cómo funciona? El enamoramiento estaría pues en las fases un poco más avanzadas de este embudo. Ujú. Y escucho una cámara apagarse. Sí, pero soy yo, lo hago a la distancia. ¿Veis? Hola, mira, pues para el que esté ahora Ah, mismo vale. viendo esto, ahora apago la cámara, enciendo la cámara. ¿Lo ves? ¿Has visto que se pone el bigotito rojo? Sí, sí, mágico. Mágico, en un Wow. momentito. Sí. El enamoramiento lleva tiempo y lleva trabajo. O sea, esto del amor a primera vista como tal no existe. Lleva unos meses. Porque al final el enamoramiento es una mezcla de ese atractivo, esa pasión, junto a ese vínculo, ese apego que se va formando, esa confianza. Eso es el enamoramiento como tal. Y eso lleva tiempo. De todos modos, volviendo al anterior tema, que se me ha quedado una cosa importante sin decir, Dale, dale. quería explicar por qué sucede esto de Nos- que busquemos elementos relacionales de nuestros padres en las parejas. Ujú. Y a ver cómo lo explico porque es un poco complejo de entender y no quiero que se me malinterprete porque es un poco delicado, Bueno, pues ¿vale? vamos a ver. Digamos que cuando tú eres pequeño, tu figura de apego suelen ser tus padres, ¿vale? Sí. Conforme vas creciendo, estas necesidades de apego, de vínculo, de refuerzo, de confianza, de seguridad emocional, no se evaporan, sino que digamos que migran a lo que generalmente suele ser la pareja. Es decir, cuando somos adultos, generalmente la figura de apego, de protección, de refuerzo, de
de refugio suele ser la pareja, ¿vale? Ujú. Entonces las relaciones de pareja son en cierto modo como un escenario similar al escenario que tuvimos con nuestros padres, porque cubren unas necesidades afectivas parecidas, Ujú. ¿vale? Entonces nuestra mente lo que busca muchas veces es resolver cosas pendientes de ese primer escenario en ese segundo escenario, ¿vale? Esto Freud lo llamaba el principio de compulsión, Ujú. ¿vale? Es como que tu mente busca recrear ese escenario para resolver aquello que no pudo resolver. Volviendo al ejemplo que te he puesto de una madre muy fría, muy distante, etcétera, que por ejemplo de pequeño, pues inconscientemente, te hizo sentir como poco válido, ¿no? Sí. Poco merecedor de su amor y como que se te quedó pendiente conseguir esa aceptación y ese amor de tu madre. Ujú. Eso se queda pendiente en ti y entonces, pues bueno, vas conociendo mujeres, pero como que no te enganchan, ¿no? Y entonces un día conoces a una que sí que comparte un poco de estos rasgos de ser menos accesible emocionalmente, más opaca, más distante, y eso hace que te enganche, porque es tu mente buscando reproducir ese escenario para conquistarlo. Es como, no conseguí obtener esto en este escenario, así que lo replico y aquí busco obtener eso que no obtuve. Wow, Sí. qué interesante. Madre El mía. problema es que muchas veces elegimos mal el segundo escenario y lo que hacemos es confirmarlo primero. Es decir, la clave es que yo encuentre una persona que tenga un rasgo similar a eso que yo tengo pendiente, pero que tenga un resultado distinto. Es como cojo el mismo escenario con los mismos personajes, pero con una trama distinta. Entonces lo que yo tendría que hacer, entre comillas, es buscar una mujer con esos rasgos de frialdad, de distancia, etcétera, pero que me vaya a aceptar y sí me vaya a querer y se resuelva eso. Porque si no entras como en un bucle, ¿no? Exacto, eso es lo que pasa muchas veces. Wow, Una piedra que tropiezas todo el rato. interesante. Mm. Qué interesante. Pues ahora te quiero preguntar, porque has mencionado el apego, Ujú. y quiero preguntarte por qué se produce el apego. Porque hay personas que me da la sensación que siguen por coste hundido en su relación. Es como en plan, es que ya llevamos 5 años, ¿cómo lo vamos a cortar ahora, no? ¿Sabes qué pasa? Que Sí, lo que es el apego para los psicólogos creo que es muy distinto de lo que es el apego para que la gente utiliza, ¿no? sí. Yo cuando os escucho decir apego, entiendo que decís como estar pegado a algo, ¿no? Para mí la Como sensación, atado, no sé. para mí la sensación de apego es el hecho de sentir una dependencia hacia alguien. Ujú. Es para mí, es mi visión. Vale. Es que el apego en psicología es algo muy distinto. Genial, pues vamos a ver la diferencia. Vale. El apego en psicología es básicamente un mecanismo psicológico innato Ujú. para la supervivencia. Em, el ser humano es una criatura que nace siendo extremadamente dependiente, Ujú. totalmente dependiente y durante unos cuantos años, ¿no? Otros mamíferos nacen, se ponen de pie y pueden comer por su cuenta, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que el ser humano necesite de mucho cuidado, de mucha atención y de mucha presencia paternal. Entonces, el apego, el sistema de apego, es una serie de comportamientos innatos que tenemos de bebés para generar amor en nuestros padres y que no nos abandonen. Claro, ahora no es normal abandonar a un hijo, ¿no? Pero si nos vamos hace 200.000 años, que éramos un poco más monos, un poco más animales, em, no había ese componente moral de tengo un bebé, tengo que cuidarlo. Tenía que ocurrir algo que fomentara a los padres que no abandonaran a ese bebé. Entonces, ¿Ah, el sí? sistema de apego, Pero eso es algo muy, quiero decir, es algo muy natural, ¿no? O sea, al final tú ves a animales, incluso hasta un león con sus cachorros, o ves ujú, a una madre patito pues cuidando a sus patitos y yo no veo un mecanismo del patito para que su madre le cuide, sino que su madre por instinto lo hace, ¿no? O sea, somos así. bueno, el patito de hecho lo que tiene es un sistema para seguir a su madre vaya donde vaya. Ujú. O ¿Y sea, eso es apego? sí, Qué interesante. exacto. Sí, sí. De hecho hubo un psicólogo etólogo que estudia animales
que se llamaba Lorenz, que lo que hizo fue estar un tiempo viviendo con patos para ver un poco pues cómo funcionaba este sistema de apego. Y lo que vio es que los patos, o sea, en cuanto nacen y ven una figura X, la siguen. Entonces él se encontraba con 5 patos siguiéndole todo el día, por ejemplo. Bueno. Entonces, pues esto de que los bebés te miren a los ojos, te sonrían, te agarren del dedito, son como comportamientos, entre comillas, manipuladores, seductores, para que tú les cuides. Qué Vale. interesante. Pues me parece genial esta diferencia de apego entre pues un poco la filosofía y la psicología. Claro, es distinto. Entonces tú, conforme vas creciendo de pequeño, tú pues adoptas una figura de apego que generalmente suele ser la madre Ujú. o el padre, aunque generalmente pues suele ser la madre la que está más con las crías. Entonces esta figura de apego, conforme tú la vas descubriendo, vas conociendo cómo te trata, cómo te cuida, cómo se relaciona contigo, Ujú. esto lo que hace es que tú construyas una imagen interna de cómo eres tú y de cómo son las demás personas. Ujú. No es lo mismo haber crecido con una madre que siempre estaba ahí, que te apoyaba, que te consolaba, que te reforzaba, que te decía lo guapo que eres, lo inteligente que eres, que una madre que, bueno, pues que te daba la comida, lo básico y ya está, ¿no? No te genera la misma idea de ti mismo, ni la misma idea de cómo son las relaciones y cómo son las demás personas. Entonces, esta interacción con la figura de apego va construyendo nuestro modelo de apego, es decir, el modelo según desde el cual nos relacionamos de adultos. No es lo mismo tener una madre fría distante que una madre que a veces era muy afectiva y otras veces parecía que te odiaba, o una madre que siempre estaba ahí. Wow, o sea que esto es una conclusión muy precipitada, pero estás diciendo que una buena manera, no digo que sea infalible, de conocer a la persona con la que quieres entablar una relación sería conocer a su familia. Ujú, sí, Qué bueno. mucho. Pues eso a mí me lo han dicho mis padres, me han dicho, hijo, cuando veas a una chica que te guste, dice, observa antes a sus padres. Sí. Al final la sabiduría Popular. popular tiene mucha sabiduría, ¿eh? Mucha, sí, sí, sí. Pues gracias, mamá. Y por eso estamos aquí. Claro, eso influye enormemente. Entonces, el apego, desde la visión psicológica, no es algo Ujú. malo, es algo que es necesario y es algo que nos moldea de muchísimas maneras y que está mucho en nuestras raíces y en nuestra estructura psíquica y que condiciona bastante lo siguiente que venga, ¿no? Ujú. Y volviendo pues, al tema del apego desde la psicología, perdón, desde la filosofía, que es Ujú. un poco lo asociamos al sesgo de coste hundido. Estas personas que se suele decir coloquialmente están apegadas porque ya llevan mucho tiempo con una persona, no porque realmente quieren estar con esa persona, sino porque o ya llevan mucho tiempo o porque tienen inseguridad o miedo de estar solas. ¿Eso cómo se encara, cómo se enfrenta a la psicología? ¿Cómo identificar a una pareja que está en esas circunstancias o a alguien que está apegado a ti? ¿Cómo identificarlo? Sí, cómo salir de ese apego. Bueno, con terapia. ¿Con terapia? Sí, esa sería mi respuesta, claro. Igual tú tienes otra. Tu respuesta corta Mi sería. respuesta, claro. Es que al final cada persona somos un mundo Ujú. y tenemos en la ecuación muchos factores, ¿no? que están jugando. Entonces, a mí siempre me gusta individualizar y ver el contexto de la persona, porque es que influye una cantidad enorme de cosas, Ujú. sí. Pero como tal, relacionado con este apego, de lo que yo estoy hablando, del apego psicológico, no estaría tan relacionado, sino que sería más, pues, como lo que hemos dicho antes, ¿no? La neofobia. Ujú. Prefiero lo conocido que lo desconocido y también ese miedo a estar solos. Pero sí que es verdad que hablando en apego psicológico, esa sería una situación bastante típica en una persona con apego ansioso. O sea, hay 4 tipos de apego en Cuéntame los psicología. 4 tipos de apego, por fin. ¿Te lo explico? Sí, para rápidamente. Vale. Los 4 tipos de apego se dividen en base a 2 dimensiones. La Ujú. visión que tengo de mí mismo y la visión que tengo de los demás, ¿vale? Si es positiva o si es negativa. Entonces, si yo tengo una visión positiva de mí misma y una visión positiva de los demás, tengo un apego seguro.
Es decir, tengo autoestima y confío en las personas. Estoy abierto emocionalmente, estoy tranquilo, no me relaciono ni desde la desconfianza ni desde la ansiedad. Es como, bueno, todo en orden, todo chill, ¿vale? Chachi. Eso es. Si yo tengo una visión negativa de mí misma y una visión positiva de los demás, tengo un apego ansioso o inseguro. Wow. ¿Eso qué hace? Que yo, como no me siento válida, me siento vacía, me siento pequeña, busco constantemente la validación social, el refuerzo, estoy muy, muy, muy enfocada en las relaciones, tengo mucho miedo al abandono, mucho miedo a que se enfaden conmigo, busco complacer mucho, Wow. miedo a ir por mi cuenta, a tomar mis decisiones, mi criterio, ¿no? Esto es muy, muy propio de personas que de pequeños, pues, sí que experimentaron lo que era el amor en casa, pero a veces no había amor. Entonces, no desarrollan un modelo seguro y estable del amor, sino que piensan que a veces está y a veces no. Es como, a veces mi madre me quiere y a veces no me quiere. Entonces, por tanto, lo que tengo que hacer es estar siempre como vigilante y atento de que mi madre no se vaya, ¿no? Como conquistarla, digamos. Ujú. Luego, en el lado contrario, estaría el apego evitativo, donde la persona tiene una visión positiva de sí misma y negativa de los demás. Aquí, por ejemplo, pues entrarían bastante las personas narcisistas. Narcisistas. Exacto. Es como, no me han dado amor en casa, entonces pues he aprendido a ser totalmente independiente, a que no me haga falta nada de nadie, a concebir a las personas como algo molesto y decepcionante, ¿no? En plan, va, fuera, ¿no? Wow. Sí. Entonces pues son personas que evitan mucho las relaciones, les cuesta mucho abrirse emocionalmente, tienen mucho miedo al compromiso, a las ataduras, porque tienen una visión negativa de las relaciones. Bueno, pues yo he de confesar que gran parte de mi vida he estado ahí. He estado en ese punto narcisista y es brutal reconocerlo así según lo estás contando. Me parece muy interesante. ¿Nunca habías leído nada de lo del apego? He leído sobre el apego, he leído sobre Ujú, el narcisismo, pero bueno, que quiero dar un poco el apoyo a personas que están a lo mejor escuchándolo, ujú, contándole esta visión ujú. desde una visión más personal. Claro, es que el narcisismo es una etiqueta que se utiliza muy a la ligera, pero es que es muy compleja, ¿no? O Ujú. sea, yo puedo desarrollar un narcisismo desde un quiero configurarme para no necesitar nada de nadie, por tanto, nadie me va a decepcionar ni me van a hacer daño. Claro, ese es el punto ese, el punto de ah, trata de ser autosuficiente para que Ujú, nadie te decepcione. exacto, claro, Sí, 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 ese era el punto un poco que quería expresar. claro. Y bueno, pues al final te das cuenta un poco desde... A mí la filosofía me ayudó mucho, que era una mentalidad con más desde la escasez, en la que no estabas viendo el mundo con las posibilidades que tenía Ujú, sí, es y limitante. claro, y en lugar de limitarlo, te abres, ¿no? A dejarte sorprender. Ujú, Y bueno, pues tuve ciertas experiencias que me hicieron ver la cantidad de personas, no digo a nivel sentimental, sino a nivel más de amistades, de personas, incluso de negocios que hay fuera y que te pueden aportar y enseñar más de lo que hasta entonces te has planteado. Y nos queda un último tipo, porque llevamos tres. sí, luego estaría el desorganizado, que es pues una visión negativa de uno mismo y una visión negativa de los demás. Entonces, pues, o sea, digamos que el del apego ansioso, digamos que se culpa a sí mismo de no Ujú. haber sido bien querido de pequeño. El del apego evitativo culpa a los demás de no haber recibido ese amor que esperaba, ¿no? Y el desorganizado es como se culpa a sí mismo y también culpa a los demás, de la gente es mala, pero tampoco yo me merezco que me quieran, ¿no? Entonces son personas que no tienen buena autoestima, no tienen seguridad en sí mismas, tienen mucho miedo en las relaciones, pero también al mismo tiempo necesitan esa confirmación y ese refuerzo. Wow, qué desastre, ¿no? Claro, ahí estamos hablando ya de personas pues con historiales más traumáticos, de violencia en casa, agresiones, etcétera. Wow, qué locura. Sí, sí, Wow. sí. Entonces por eso también insisto en el tema de la terapia, ¿no? Porque es que es como, vale, soy narcisista y me lo quiero quitar, pero a lo mejor el narcisismo ha tenido una función en mi Protectora. vida. Protectora de... Sí, claro, adaptativa, protectora, ¿no? Es como, por ejemplo, hace poco mi amigo Ujú, Daniel Tejedor, que es un psicólogo de mi equipo, psicoanalista, ujú. me contaba cómo tenía una chica en consulta con esquizofrenia y, bueno, unos cuantos trastornos más.
y ella pues tenía alucinaciones con personas dentro de su cabeza, ¿vale? Ujú. Tenía como varias personas en su cabeza, alucinaciones, etcétera. Entonces, claro, cualquiera diría, buf, esa tía está grillada, ¿cómo puede tener eso en la cabeza? Es malo, hay que quitárselo, ¿no? Ujú. Pero es que a lo mejor ella ha desarrollado, a lo mejor no, seguro, ella ha desarrollado eso para protegerse, ¿no? Como tú bien dices. Ha tenido una función adaptativa. A lo mejor si no hubiera desarrollado esa disociación, ese escapar de la realidad, se habría quitado la vida. Entonces nuestro cerebro hace cualquier cosa que sea necesaria para que... La supervivencia. Exacto. Wow, pues súper interesante. Mira, hemos hablado de atracción, un poquito de enamoramiento, un poco esa parte más sentimental, hemos hablado de los apegos, Ujú. de las influencias de los padres, y ahora, pues una parte, pues que creo que puede llamar mucho la atención a las personas, y es las infidelidades, los celos. Y quiero preguntarte por si el ser humano es monógamo, es de relaciones abiertas, ¿qué es? ¿Cómo funciona esto? Respuesta muy complicada, la verdad. Por eso te pregunto. Esta pregunta me encanta que me la hagan, pero al mismo tiempo la odio porque no se puede dar una respuesta de sí y no, Ujú. ¿vale? Entonces, bueno, como te decía antes, cuando te he explicado lo que es el apego, de que, bueno, somos una especie que nace siendo extremadamente dependiente, ¿sí? Ujú. Fíjate, solamente de todas las especies del mundo animal, un 3% son monógamas. Solamente un 3%. Jabitos de mar y... Y algunas aves. Lo que se ve es que cuando las crías dependen mucho de los padres, más permanecen los padres juntos. Por ejemplo, las crías de las aves también son muy dependientes. Están en el nido, no se mueven de ahí y requieren que los padres le den comida todo el tiempo. Requieren que estén tanto la madre como el padre. Por eso hay más monogamia en las aves. ¿Vale? Pero lo que se ha visto es que, por ejemplo, cuando en una estación esa pareja de aves no logra reproducirse, ¿qué hacen? Se cambian de pareja. Es decir, solamente hay monogamia cuando hay unas crías que necesitan de los padres. Pero claro, eso es una monogamia social. Es decir, estamos en pareja. Pero no tienen monogamia sexual. O sea, lo que se ve es que cuando, por ejemplo, el marido pájaro abandona el nido, la esposa pájara, pues le pone los cuernos con el pájaro vecino. Estos pájaros. Vale. Entonces esto es un poco lo que más representa cómo funcionamos los seres humanos. Somos monógamos socialmente porque es lo más conveniente para que las crías sobrevivan y también pues para cumplir estas necesidades de apego, de vínculo, etcétera, que se desarrollaron más tarde. Ujú. Pero sexualmente no somos monógamos porque no es lo más inteligente para nosotros a nivel genético biológico. ¿Vale? Para, para los humanos lo más inteligente, te estoy hablando en un sentido evolucionista, ¿vale? ¿No? Al público de Mosomí nos encanta. De hecho, si te encanta y quieres seguir escuchando, por fin, déjanos un like o alguna cosita de estas que... Déjanos un pajarito. Déjanos un pajarito o lo que quieras. Desde una perspectiva evolucionista, ser monógamos al ser humano no nos conviene mucho porque el objetivo, digamos, es que la especie sobreviva, Ujú. ¿vale? Y para que la especie sobreviva tiene que ser cada generación más fuerte. Y para ello lo que tenemos que hacer es mezclar muchos genes, Ujú. ¿vale? Por ello, de manera innata e instintiva, el ser humano desde sus comienzos lo que hacía era mezclarse con personas de, bueno, movidas, de genes distintos para dar lugar a crías más fuertes que Ujú. sobrevivan al ambiente y a los patógenos, ¿vale? Ujú. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo era más conveniente cuando ya nacía esa cría que se quedaran con ella. Entonces éramos monógamos socialmente, pero sexualmente no éramos monógamos. Entonces tanto el hombre como la mujer, en cuanto podían, pues cometían infidelidades. Interesante. Ujú. Las cometían un poco por la parte de arriba del todo del embudo, ¿no? O sea, en plan, alguien que Exacto, les parecía sí. atractivo. Sí, es como que siempre hemos tenido una paradoja interna de Ujú. saber, por un lado, que nos conviene estar en pareja por diferentes beneficios, pero al mismo tiempo tenemos algo que nos dice, mézclate con ese. Entonces, pues, digamos que, aunque suene un poco feo decirlo, a nivel evolucionista adaptativo,
pues lo más inteligente para la especie es casarte con alguien, tener tus crías y luego pues tener tus aventuras por ahí. Eso es lo más inteligente a nivel evolucionista. Bueno, pues esta es la conclusión que hemos sacado de este podcast con No, Claudia no. Nicolás. Pero como esto no es lo más adecuado, inventamos lo que se denomina la monogamia sucesiva, que es lo que practicamos todos. Ujú. O sea, muy pocas personas se aparean con una persona en su vida. La mayoría tenemos pues una pareja un tiempo, luego tenemos otra, ¿no? Ujú. Es decir, tenemos monogamia, pero realmente no. Es una monogamia sucesiva. De este modo, No había escuchado en mi vida, Julio. compatibilizamos un poco el quiero estar con alguien porque me trae muchos beneficios y mi cerebro me anima a emparejarme con alguien, y al mismo tiempo cubro esta necesidad de mezclar mis genes con diferentes sistemas inmunológicos. Qué interesante, Claudia. O sea que toda esta teoría judeocristiana de estar con una persona y todo el rollo toda la vida, Ujú. estamos viendo, bueno, no estamos viendo, ¿no? Nosotros no hay un divorcio cada 4 minutos, creo que, al menos en España. Am, que no, digamos que no es lo que nos han contado. O sea, que, que un matrimonio, que una relación dure toda una vida es básicamente puro azar o qué es. Claro, es que aquí ya entramos en otras cuestiones, ¿no? Es decir, también a nivel biológico, a mi cuerpo lo que le apetece por la mañana es quedarse en la cama y no hacer el huevo, ¿no? Ujú. Si yo hago caso siempre a mi instinto y mi biología, no me estaría yendo muy bien en la vida. Entonces ahí ya entran factores personales de, de autocontrol, de pensar en el largo plazo, de pensar en las consecuencias, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Si a una persona le compensa más la vida en pareja y los beneficios que le reporte, o le compensa más lo otro, ¿no? Entonces aquí ya podemos hablar un poco de la personalidad del infiel, si quieres. Pues me encantaría. Vale. O sea, todos sabemos, ya está más que hablado, que aunque estemos en pareja, pues nos siguen atrayendo otras personas. Eso es natural, ¿no? Ya lo hemos Ujú. visto. Tu cuerpo te anima a emparejarte y al mismo tiempo te anima a lo otro. Es como esa incompatibilidad, ¿no? O esa paradoja. Ujú. Al igual que tu cuerpo también te anima a estar todo el día tirado haciendo el vago y también busca tener objetivos y resultados, ¿no? Es como esa... O sea, siempre tenemos Dualidad. como que manejar... La dualidad, ¿no? Exacto, esa dualidad tenemos que manejarla en casi todos los ámbitos, ¿no? Entonces, hay personas que se quedan más en un lado y hay personas que se quedan más en otro. Porque hay personas que, aunque no les apetezca, entrenan. Porque hay personas que, aunque no les apetezca, trabajan, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, lo que se ha visto es que en las personas que cometen infidelidades suelen darse algunos rasgos de personalidad. El primero es el narcisismo, Ujú. porque al final el narcisista, pues... em, el narcisista actúa con menos empatía, Ujú. no piensa tanto en las consecuencias que puedan tener en los demás sus actos, ¿no? Y aparte, pues suele buscar como esa satisfacción, ese engordar la autoestima, ese engordar el ego. Luego, aparte del narcisismo, la impulsividad. Es un rasgo de personalidad que también correlaciona mucho con la infidelidad, lo cual, pues bueno, no hace falta explicarlo, ¿no? Luego también la falta de conciencia. La falta de conciencia, bueno, también se lo iba a decirlo, las personas con narcisismo suelen tener menos remordimientos, menos culpabilidad. Así que bueno. Y la falta de conciencia, pues se ven esas personas que actúan sin pensar mucho en los demás, ¿no? Pues personas que igual llegan tarde, que igual les prestas algo y te lo pierden. Este tipo de personas que no cumplen con los horarios, ¿no? Como que se dejan. Esos son los rasgos que correlacionan con la infidelidad. Bueno, pues a mí me ha quedado como un montón de necesidad de saber más sobre todas estas cosas Ujú. que desarrollas en tu libro, Sí. en la que vamos a encontrar infidelidad, vamos a hablar de monogamia, apego, Ujú. Y atracción. nos ha faltado hablar de los celos, de explicar por qué los celos no son malos. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. ¿Te parece que lo dejemos en manos de los oyentes Ujú. y en función de la respuesta me haces el favor de volver por el programa? Claro, encantada.
Pues desde aquí quiero decir que podéis encontrar a Claudia, ¿no? Aparte de en su canal de YouTube, que dejaremos en la descripción, en sus redes sociales, que dejaremos en, la Bla, bla. descripción. Podéis trabajar con ella, podéis consultar terapia y podéis pues consultarla en lo que consideréis. Y antes de terminar, pues me gustaría que si tuvieras que dejar algún mensaje, alguna idea para los oyentes de Museo Me, pues es el momento. Bueno, terapias yo ahora mismo no estoy dando, Ujú. pero sí que tengo un equipo de psicólogos muy bueno. Pero si quieren, pues dentro de poco pues voy a lanzar una academia online de psicología Qué bueno. para las personas que les interesa aprender de la mente humana y de la psicología y que no saben muy bien pues dónde buscar, a dónde leer. Entonces pues es algo que he creado para cubrir esta necesidad. Fantástico. Eso es el loro, ¿no? El Eso es vecino. el loro del vecino está aquí, Ha querido despedirse. está despidiéndose, hablando también de la monogamia ¡Fua! y esas cosas. Narcisista él, ¿eh? Sí, sí, sí. Busca atención. Bueno, pues Claudia, muchísimas gracias A por ti. este ratito. Espero que a ti que estás en casa escuchándolo lo hayas disfrutado. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.